tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver la atracción intermolecular y cambios de fase. Entonces, como mencionamos un poquito el video pasado, en los líquidos y sólidos las moléculas están más juntas que en los gases. Debido a esto, las propiedades de los líquidos y sólidos, como el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad, etcétera, dependen de la intensidad de las fuerzas de atracción intermoleculares. Vamos a escribir eso, las propiedades de líquidos y sólidos dependen de la intensidad, de las fuerzas de atracción, intermoleculares. Entonces vamos a ver qué son, vamos a diferenciar entre dos fuerzas, las fuerzas intermoleculares y las fuerzas intramoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares, estas fuerzas se refieren a las fuerzas entre partículas individuales de unas sustancias. Estas son fuerzas entre partículas de una sustancia. Y las intramoleculares, fuerzas intramoleculares, se refieren a las fuerzas que mantienen unidas a la molécula. En este caso se refiere, por ejemplo, a enlaces iónicos y covalentes dentro de las moléculas. Covalentes dentro de las moléculas. Aquí, bueno, fuerza entre partículas, podemos también considerar moléculas, átomos, iones, etc. Átomos, iones. Ok, entonces es los dos tipos de fuerzas que vamos ahorita a considerar de interacciones, unas entre moléculas, intermoleculares, y otras dentro de la molécula, intramoleculares. Las fuerzas intermoleculares son muy débiles en comparación a las fuerzas intramoleculares. Estas son débiles en comparación a las otras. En comparación con estas de acá. Por ejemplo, es para ejemplificar esto de la diferencia entre fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, se requieren 927 kilojoules de energía para descomponer un mol de vapor de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. Entonces, para separar esta molécula se requieren 927 kilojoules por mol de energía para convertir esta molécula de H2O en átomos separados de hidrógeno y oxígeno. Por otra parte, para convertir un mol de agua líquida en vapor solo se necesitan 40.7 kilojoules a 100 grados Celsius por mol. Entonces, para evaporar agua a 100 grados Celsius se requieren 40 kilojoules por mol en comparación a 927 kilojoules por mol que se requieren para separar la molécula. En el caso del agua líquida, las fuerzas de interacción son estas que se dan aquí entre las cargas distintas.
Esta delta se refiere que es más negativa esta zona de la molécula, delta menos, y delta más se refiere a que es más positiva esta zona de estas zonas de la molécula. Entonces las fuerzas de interacción intermoleculares, como vamos a ver ahorita más adelante, se dan por estas diferencias de cargas entre partes positivas y negativas de la molécula. Estas fuerzas son más débiles que los enlaces que forman a la molécula en sí. Como podemos ver aquí, la diferencia de energía que se requiere para separar una molécula de agua en comparación con la energía que se necesita para evaporar agua líquida en agua gaseosa. Estas fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las partículas de sólidos y los líquidos. Estas fuerzas son las que mantienen muy cercanas entre sí las moléculas en sólidos y líquidos, como vimos también algo de eso la clase pasada. Entonces, fuerzas intermoleculares mantienen cercanas entre sí a las moléculas en sólidos y líquidos. Ok, entonces, antes de diferenciar entre distintos tipos de fuerzas intermoleculares, vamos a hacer un pequeño paréntesis para repasar lo que son enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces covalentes polares y no polares. Entonces, aquí les voy a poner repaso sobre enlaces para que tengan bien presente esto ahorita que pasemos a diferenciar las diferentes fuerzas intermoleculares. Entonces, primero, enlace iónico. El enlace iónico es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y de las interacciones electrostáticas entre aniones y cationes que se forman. Entonces, este es resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo a otro o de un grupo de átomos a otro grupo de átomos y también es resultado de las interacciones electrostáticas, entre aniones y cationes, es decir, entre las cargas positivas y negativas. Y este enlace se debe a fuerzas electrostáticas entre estas cargas positivas y negativas de los aniones y cationes. Y el enlace covalente resulta de la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos, de uno o más pares de electrones entre dos átomos. Todos los enlaces entre átomos de elementos distintos tienen cierto grado de carácter tanto iónico como covalente. Entonces, en una molécula va a haber cierta fuerza del enlace, va a ser a través de enlaces iónicos y otra va a ser a través de enlaces covalentes. Dependiendo el enlace predominante, podemos dividir entre compuestos iónicos y compuestos covalentes. Es decir, si es más
predominante el enlace iónico, vamos a decir que es un compuesto iónico. Si es más predominante el enlace covalente, vamos a decir que es un compuesto covalente. Ok. Entonces, un poquito más de lo mismo. Un ion, recordamos, es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. Ion es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. Y entonces diferenciamos entre cation, que tiene carga positiva, y anión, que tiene carga negativa. El enlace iónico es la atracción de un gran número de iones con cargas opuestas, cationes y iones, para formar un sólido. Dicho compuesto sólido recibe el nombre de sólido iónico. Entonces, es la atracción de un gran número de iones, con cargas opuestas. Para formar un sólido. La fuerza de atracción entre dos iones está determinada por la ley de Coulomb. Que nos dice que la fuerza de atracción es proporcional a la multiplicación de la carga positiva por la carga negativa dividida entre la distancia al cuadrado que separará esas cargas. Es decir, tenemos aquí una carga más y acá tenemos una carga menos y están separadas una distancia, entonces la fuerza es proporcional a la multiplicación de esas cargas y dividida al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, estos enlaces iónicos siguen esta fuerza de atracción de la ley de Coulomb. Y vamos a ver enlaces covalentes. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos es cero o relativamente pequeña. Entonces nomás voy a agregar en la definición de acá arriba, como es prácticamente lo mismo. Tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad es cero o relativamente pequeña. Recordemos que la electronegatividad es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. Ok, entonces los enlaces covalentes vamos a poder dividir entre polares, enlaces covalentes polares y no polares. Entonces vamos a ver primero en los enlaces no polares. En un enlace no polar, el par electrónico está compartido por igual entre los dos núcleos atómicos. El par electrónico está compartido por igual entre los dos núcleos atómicos.
diatómicos. En este caso, ambos elementos tienen la misma electronegatividad. En este enlace, la densidad de electrones es simétrica alrededor del plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. Y esto es cierto para moléculas diatómicas. Aplica para moléculas diatómicas, como son el O2, H2, N2, F2, Cl2. Entonces, lo principal es que el par electrónico está compartido por igual entre los dos núcleos atómicos. La densidad de electrones va a ser simétrica alrededor de los núcleos. Y esto se da cuando los dos átomos tienen la misma electronegatividad, por eso siempre se da en moléculas diatómicas. Y ahorita con un dibujito va a quedar más claro cuando lo compare con el enlace polar. Entonces, ahora en un enlace polar, los pares electrónicos se comparten de manera desigual. Los pares electrónicos se comparten de manera desigual. Este es el caso de las moléculas diatómicas heteronucleares, donde la electronegatividad de los elementos es distinta. Es decir, tenemos una molécula diatómica formada por dos elementos distintos. Y la separación de carga, el compartimiento de manera desigual, la separación de carga en un enlace covalente genera un dipolo eléctrico. La separación de carga genera un dipolo eléctrico. Esto quiere decir que una parte de la molécula es más positiva y otra parte de la molécula es más negativa. Entonces, en el caso de una molécula no polar, tendríamos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno pegado con otro átomo de hidrógeno, HH, esto es H2, y la carga electrónica se comparte de forma igual alrededor de los núcleos. Entonces la densidad electrónica está distribuida de la misma forma alrededor de los núcleos y por lo tanto la molécula es neutra, no tiene carga positiva ni negativa conforme a su distribución espacial. Entonces si hacemos como mencioné, la densidad de electrones es simétrica alrededor del plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. Pues tiene una distribución simétrica con respecto a esta línea, este plano que separa los dos núcleos. En el caso de los enlaces polares, tenemos, por ejemplo, átomos distintos. Aquí uno de hidrógeno y uno de flúor. Tenemos fluoruro de hidrógeno, HF, fluoruro de hidrógeno, y el flúor es más electronegativo. Entonces, más carga negativa va a estar en esa parte de la molécula y más carga positiva va a estar en la otra parte. Entonces, delta más quiere decir que es más positiva esa sección y delta menos quiere decir que es más negativa esa otra sección. Entonces aquí, si hacemos la misma partición entre el enlace, vemos que la distribución no es simétrica, tiene de un lado más carga positiva y del otro lado tiene más carga negativa. Entonces, en este caso es un enlace polar y está formando este dipolo. Es decir, tiene carga positiva de un lado y tiene carga negativa del otro lado de ese, si la medimos alrededor de ese eje de simetría, de esa línea entre los dos
núcleos. Ok, entonces aquí termina ese repaso sobre enlaces covalentes y enlaces iónicos, para ahora sí ver las interacciones intermoleculares. Ok, no, primero me voy por acá. Ahora sigo acá abajo. Entonces, ahora sí, vamos a ver que los tipos de interacciones intermoleculares. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la interacción ion-ion. Interacciones ion-ion. Y como mencionamos ya ahorita con los enlaces iónicos, la fuerza de atracción entre dos iones opuestos está dada por la fuerza de Coulomb. Entonces, la fuerza de atracción entre dos partículas de carga opuestas va a ser proporcional a la magnitud de esas cargas multiplicadas entre sí, y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Tenemos carga menos, carga más y una distancia que las separe. Las unidades de energía, para ver la energía de interacción, esta es la fuerza de interacción, pero para ver la energía de interacción, sabemos que las unidades de energía son fuerza por distancia, de modo que la energía de atracción de iones sería igual a energía de atracción. Si multiplico distancia de ambos lados de la ecuación, más o menos distancia cuadrada, y también multiplico esta distancia para tener unidades de energía, entonces me va a quedar que la energía de interacción D por F, es esto de aquí, esa energía, va a ser proporcional a las cargas y va a ser inversamente proporcional a la distancia, pero se elimina este cuadrado de aquí con esta distancia de acá, entonces va a ser solo proporcional a la distancia. Esta es fuerza de interacción entre iones y esta es energía de interacción entre iones. Entonces, ahorita esto es importante para compararlo después con las fuerzas de las otras fuerzas intermoleculares. Entonces, los compuestos iónicos existen en forma de redes extendidas de iones discretos en el estado sólido. Los iones de carga opuesta están muy cercanos entre sí. Como resultado de esta distancia pequeña, la energía de atracción de estos sólidos es considerable. Debido a esto, el punto de fusión de los compuestos iónicos es relativamente alto. Entonces, compuestos iónicos tienen punto de fusión alto, relativamente alto. En un compuesto iónico fundido o disuelto, los iones tienen la libertad de movimiento, lo cual explica su excelente conductividad eléctrica. Entonces, esto que vimos en general, los compuestos iónicos van a estar formados por redes de iones positivos y iones negativos. Tenemos más, menos, más, menos. Entonces, esas redes va a estar muy unida por esas fuerzas de atracción entre cargas opuestas, debido a que esas fuerzas son muy intensas y estas moléculas están muy cercanas entre sí. Entonces, su punto de fusión va a ser alto. Si disolvemos este sólido, este compuesto iónico, si está disuelto, entonces estas moléculas tienen libertad de moverse y como están cargadas positiva y negativamente, entonces es por eso que son muy buenos conductores, porque estos podemos hacer fluir las cargas de un lado a otro. Entonces este es el primer tipo de interacción intermolecular. Son interacciones entre iones y están dadas por esta fuerza de Coulomb entre cargas opuestas.
Siguiente tipo de interacciones intermoleculares es la interacción dipolo-dipolo, como estos de aquí, estos dipolos. Vámonos por acá. Interacciones 2. Interacciones dipolo-dipolo. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo permanentes ocurren entre moléculas covalentes polares debido a la interacción entre los átomos que tienen carga más positiva y de una molécula y los átomos delta menos de la otra molécula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, primero con el fluoruro de bromo, este de aquí, el A, y el B, son el mismo fluoruro de bromo. Entonces tenemos delta más es la parte más positiva de la molécula y delta menos es la parte más negativa. Entonces estas interacciones dipolo-dipolo también se dan a través de interacciones de cargas positivas y negativas, pero ahora son más complejas porque no solo van a interactuar más con menos y menos con más, sino que, por ejemplo, vamos a ver aquí, entre este bromo y este, voy a cambiar de color, entre este y este va a haber una fuerza de atracción porque este es más positivo y este es más negativo. Sin embargo, si vemos la interacción que va a haber entre este bromo de esta molécula y este otro bromo de esta otra molécula, entonces ahora va a ser fuerza de repulsión porque son cargas iguales, delta más y delta más. Lo mismo para las cargas, en este caso cruzadas de los flúor. Tenemos delta menos y delta menos, entonces esas se van a repeler entre sí. Luego, por ejemplo, este delta menos con este delta más va a ser una atracción más fuerte porque están más cercanos entre sí, se van a atraer, pero de igual manera este delta menos y este delta menos de acá se van a repeler. Y lo mismo sucede, como vemos en este otro ejemplo más grande con más moléculas, como es una suma de interacciones entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Debido a esto, que es una suma de interacciones, en el caso de los dipolos, la fuerza de atracción se ha visto que sigue, la fuerza de atracción de dipolos es proporcional a 1 entre d a la cuarta. Esto se debe a que algunas fuerzas son de atracción, otras son de repulsión, y al sacar la componente total, se ve que la fuerza en los dipolos de interacción es de 1 entre d a la cuarta. Mientras que vimos que en los iones, en los compuestos iónicos, la fuerza de interacción los compuestos iónicos, la fuerza de interacción es 1 entre d, fuerza es proporcional a 1 entre d al cuadrado. Es decir, dependen inversamente de la distancia al cuadrado, mientras que en los dipolos dependen inversamente de la distancia a la cuarta. Debido a esta alta potencia de D, debido a este D a la cuarta, entonces la fuerza disminuye con más velocidad conforme se incrementa eh, la distancia. Es decir, voy a escribir eso, debido a esta potencia muy alta, 1 entre D a la cuarta disminuye con más rapidez con el incremento de D, rapidez con el
incremento BD de la distancia, que si lo comparamos con 1 entre d al cuadrado. Es decir, si tenemos dos partículas separadas por una distancia d, entre más separadas estén, entonces cuando es d a la cuarta, la fuerza de atracción va a ser mucho más débil que si fuera d al cuadrado. Entonces, esto quiere decir que estas fuerzas de dipolo, las partículas tienen que estar más cercanas entre sí para que la fuerza sea considerable. Si están muy separadas, la fuerza no va a ser considerable y no influye tanto en el compuesto, en las propiedades del compuesto. Entonces, para que estas fuerzas entren en acción, tienen que estar más cercanas debido a ese d a la cuarta. Ok. Como les digo, las fuerzas dipolares son efectivas solo a distancias muy cortas debido a esto, a esta dependencia a la cuarta. Las fuerzas dipolares solo son efectivas a distancias muy cortas. Además, en estas interacciones, estos delta más y delta menos de acá, delta más y delta menos, solo representan cargas parciales, por lo que las fuerzas son mucho más débiles que en las fuerzas ion-ion. En las fuerzas de iones vimos que las cargas eran totales, teníamos Q más y Q menos, se refería a una carga total, ya que los iones son partículas cargadas, entonces tienen una carga total. Aquí son cargas parciales porque parte de la carga está distribuida en una zona de la molécula y parte de la carga está distribuida en la otra zona de la molécula. Entonces, para ver esta comparación, la energía promedio en dipolo-dipolo de la energía de atracción, dipolo, o más bien la energía en esta que hay en esta interacción, energía promedio dipolo-dipolo es del orden de los 4 kilojoules por mol, mientras que la energía promedio en enlaces iónicos y covalentes, energía promedio de enlaces iónicos y covalentes es del orden de 400 kilojoules por mol de enlaces. Entonces podemos ver que es 100 veces más fuerte son 100 veces más energéticas los enlaces iónicos que la energía de atracción entre moléculas polares, entre dipolo-dipolo. 400 contra 4 kilojoules por mol de enlaces. Las interacciones dipolo-dipolo pierden importancia con el aumento de la temperatura, ya que una temperatura más alta incrementa la energía de traslación, rotación y vibración de las moléculas, lo cual genera más orientaciones aleatorias de las moléculas entre sí. Entonces, eso lo podemos ver un poco con este segundo ejemplo, el ejemplo B. Cuando incrementamos la energía cinética de la sustancia, entonces estas moléculas van a orientarse de distintas formas, van a estar moviéndose más, van a estar vibrando más. Entonces todas estas fuerzas de interacción se van a debilitar debido a esto. Entonces, cuando aumenta la temperatura, pierden importancia estas interacciones dipolo-dipolo. Más temp implica menos importancia en las interacciones dipolo-dipolo.
Ok, entonces esto es con respecto a interacciones dipolo-dipolo. Vamos a seguir con los puentes de hidrógeno. Vámonos por acá. 3 interacciones intermoleculares, puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son un caso especial de las interacciones dipolo-dipolo. En este caso son más fuertes que una interacción dipolo-dipolo normal. Y en el sentido formal estos no son enlaces químicos, son interacciones intermoleculares. Entonces la definición es la siguiente. El puente de hidrógeno fuerte se presenta entre moléculas covalentes polares, entre moléculas covalentes polares que contienen hidrógeno y uno de los tres elementos pequeños altamente electronegativos, uno de los tres elementos pequeños altamente electronegativos son flúor, oxígeno o nitrógeno. Pues como les digo, son un caso especial de interacciones dipolo-dipolo fuertes y en el sentido formal no son enlaces químicos. Se presentan cuando las moléculas tienen hidrógeno y alguno de estos tres elementos. Los puentes de hidrógeno resultan de la atracción entre los átomos delta más de la molécula, en este caso el hidrógeno, y los átomos delta menos de otra molécula. Por ejemplo, aquí con el agua, el delta más del hidrógeno, este que voy a poner en azul, se presenta la interacción con el, le voy a poner aquí delta más, y se presenta con la interacción del otro átomo de la otra molécula, en este caso delta menos, que puede ser del flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces es debido delta más y delta menos es lo que genera esa fuerza de atracción. El pequeño tamaño de los átomos de flúor, oxígeno o nitrógeno, aunado a su alta electronegatividad, concentra los electrones en torno a ellos, lo que causa que el átomo de hidrógeno unido a ellos se vuelva muy positivo. Entonces, como estos compuestos, estos elementos son muy electronegativos, lo que quiere decir es que eh, la carga se hace muy, la carga de los átomos de hidrógenos en torno a ellos, estos de acá, se hace muy positiva, aquí está delta más, y la carga en torno a alguno de estos tres elementos se hace muy negativa, delta menos. Entonces aquí está en rojo delta menos y vemos todos estos ejemplos en rojo delta menos. Y ese, como es muy electronegativo ese átomo, tiende a jalar los electrones hacia sí y entonces el átomo de hidrógeno se vuelve más positivo en esa molécula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que alrededor del átomo de hidrógeno hay una densidad positiva de carga y alrededor del otro átomo, en este caso también de oxígeno, hay una densidad muy negativa de carga. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos otra vez es que el átomo delta más del hidrógeno, aquí el átomo de hidrógeno con carga delta más es atraído hacia el par de electrones no compartido de un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno diferente al átomo al que está unido de forma covalente. Entonces, como ya les dije, entonces el delta más es atraído al delta menos de acá, de uno de esos tres elementos. ¿Qué más? La molécula
que tiene el átomo delta más de hidrógeno, que forma el puente de hidrógeno, suele recibir el nombre de donador de puente de hidrógeno. El átomo delta menos, al cual es atraído, se llama receptor de puente de hidrógeno. Eso lo voy a escribir. La molécula que tiene el átomo, tiene el átomo delta más de hidrógeno, que forma el puente de hidrógeno, forma el puente de hidrógeno, suele recibir el nombre de donador de puente de hidrógeno, de puente de hidrógeno, y el átomo delta menos al cual es atraído, se llama receptor de puente de hidrógeno. Ok, entonces, con respecto a la energía de estas interacciones, la energía típica entre los puentes de hidrógeno está en el orden de 15 a 20 kilojoules por mol, lo cual son 4 o 5 veces más grandes que en las demás interacciones dipolo-dipolo. Debido a que esta interacción dipolo-dipolo es más fuerte, los puentes de hidrógeno influyen de forma considerable en las propiedades de la sustancia. Puentes de H, o sea, las sustancias en las que estas fuerzas entran en consideración, los puentes de hidrógeno influyen de forma considerable en las propiedades de las sustancias. Afectan considerablemente, o influyen más bien, considerablemente en las propiedades de la sustancia, es decir, en el punto de ebullición, el punto de fusión, etc. Por ejemplo, los altos puntos de fusión y de ebullición del agua se deben a esto, en comparación con compuestos de masa molecular y geometría moleculares similares. También es de suma importancia entre unidades de aminoácidos en el establecimiento de la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces, para formar proteínas también influyen mucho en las fuerzas para formar estas proteínas y su estructura tridimensional. Ok. ¿Qué más? Bueno, también los puntos de fusión y de ebullición altos del agua se deben a estos puentes de hidrógeno. Y la cuarta fuerza intermolecular son las fuerzas de dispersión. Estos son puentes de hidrógeno. Vámonos para acá. 4. Fuerzas de dispersión. Estas también las van a ver como fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals. Van der Waals con doble A. Las pueden ver con cualquiera de esos tres nombres. Estas fuerzas de dispersión son fuerzas de atracción débiles que solo son importantes a muy corta distancia. Fuerzas de atracción débiles que solo son importantes a muy corta distancia. Solo importantes a muy corta
distancia. Y estas fuerzas de dispersión son importantes a muy corta distancia, ya que varían o son proporcionales a 1 entre distancia a las 7. Entonces, cuando la distancia crece, distancia a las 7 se hace muy grande y 1 entre distancia se hace muy chiquito. Entonces, es por eso que solo son importantes a muy corta distancia. A grandes distancias, estas ya no afectan. Estas fuerzas están presentes en todo tipo de moléculas en las fases condensadas. Las fases condensadas se refiere a líquidos y gases, a líquidos y sólidos, perdón. Pero son débiles para moléculas pequeñas. Son el único tipo de fuerzas intermoleculares presentes entre sustancias no polares simétricas y especies monoatómicas como los gases nobles. Sin las fuerzas de dispersión, estas moléculas no podrían condensarse ni solidificarse. Entonces, estas son las únicas fuerzas presentes intermoleculares presentes en sustancias no polares simétricas, sustancias no polares simétricas, como son SO3, CO2, O2 y todos los moléculas diatómicas del mismo elemento, R2, H2, y especies monoatómicas como los gases nobles. Especies monoatómicas como los gases nobles. Entonces, estas fuerzas de dispersión, vamos a ver cómo funcionan. Las fuerzas de dispersión resultan de la atracción del núcleo con carga positiva de un átomo por la nube de electrones de otro átomo en las moléculas cercanas. Entonces, en un solo átomo tenemos la carga del núcleo en el centro y la carga negativa alrededor. Entonces tienen misma carga, es neutra, como tenemos en este ejemplo. Átomo aislado de argón con distribución esférica de carga, no hay dipolo. Entonces, si acercamos una carga, como aquí, esto va a inducir un dipolo temporal en los átomos o moléculas vecinas, como vemos aquí. Al acercar esta carga positiva en nuestro átomo, la carga positiva del ion atrae débilmente a la porción externa de la nube de electrones del átomo de argón, lo cual induce un dipolo temporal débil en el átomo de argón. Entonces, como aquí vemos, la carga menos de manera temporal es atraída por este catión y la carga más es repelida por ese catión. Entonces, temporalmente se forma un dipolo. Lo mismo ocurre si acercamos una carga negativa, entonces la carga positiva del argón se va, o más bien el argón se va a polarizar momentáneamente, acercando la carga positiva hacia la carga del anión, perdón, y la carga negativa se va a alejar de ese anión. Entonces se inducen estos dipolos temporales. Conforme las nubes de electrones se hacen más grandes y más difusas, sus propios núcleos las atraen con menos fuerza. En consecuencia, átomos o moléculas adyacentes las distorsionan o polarizan con más facilidad. Es decir, cuando tenemos nubes de electrones más difusas, son más susceptibles a este efecto. Y bueno, también cuando acercamos una molécula dipolar, como aquí, también se va a dar el mismo efecto en el átomo de argón que tenemos aquí, como ejemplo. Y aún el argón puro, en la proximidad muy estrecha de dos átomos, va a generar
dipolos temporales. Pero para que esto se dé, como vimos, tienen que estar muy cercanos entre sí esos átomos. Entonces, aún el argón puro, la proximidad muy estrecha entre dos átomos de argón da origen a la formación de un dipolo temporal en ambos átomos a medida que la nube de electrones de cada átomo experimenta la atracción del núcleo del otro átomo por la repulsión de la nube de electrones del otro átomo. Los dipolos temporales que se generan causan una atracción débil entre los átomos de argón. Mientras más electrones hay en una molécula o ion, más fácil resulta la polarización de dichas especies. Entonces vamos a escribir un poquito de eso. La polarización aumenta con el incremento del número de electrones, aumenta con el incremento del número de electrones y por tanto, con el aumento de tamaño de las moléculas, con el aumento del tamaño de las moléculas. En consecuencia, las fuerzas de dispersión son en general más fuertes que en las moléculas más grandes o con más electrones. General, las fuerzas de dispersión son más fuertes. Fuerzas de dispersión son más fuertes en las moléculas más grandes o con más electrones. Más electrones. En las moléculas muy grandes o muy polarizables, el efecto total de las fuerzas de dispersión puede ser aún mayor que en las interacciones dipolo-dipolo o los puentes de hidrógeno. Entonces, a pesar de que estas fuerzas solo son importantes a muy corta distancia, en moléculas grandes, ¿cómo se dice? En moléculas muy grandes, el efecto total puede ser mayor al que encontramos en fuerzas de dispersión como las dipolo-dipolo o en los puentes de hidrógeno. Entonces, a pesar de que son fuerzas de muy corta distancia, su efecto puede ser muy importante en moléculas grandes. Entonces, no solo porque son de muy corta distancia, hay que considerar que no son importantes. Las propiedades de un sólido o un líquido suelen ser el resultado de muchas fuerzas. Entonces, en general, vamos a encontrar que estas 4 fuerzas intermoleculares que vimos van a estar actuando al mismo tiempo en diferentes proporciones. Y para eso vamos a ver este ejemplo en esta tablita de aquí, en el que tenemos diferentes moléculas. Vemos si tienen momento dipolar, si son un dipolo. Vemos la energía total de la interacción separada por energía dipolo-dipolo, separada por energías de dispersión. Vemos la energía total y vemos el calor molar de vaporización. Lo de la vaporización lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Pero así rápidamente, este calor de vaporización es la medida de la cantidad de energía para vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas de un líquido. Entonces nos dice qué tanta energía necesitamos para separar la fuerza de atracción y que ese líquido se vuelva gas. Entonces podemos ver, por ejemplo, por el argón, no hay dipolo, no hay aportación por energía dipolo-dipolo, solo por la energía de dispersión. La energía total es esta. CO, tenemos el monóxido de carbono. Si hay, la energía del dipolo es muy pequeña y la energía de dispersión es casi todo lo que está afectando
como interacciones intermoleculares a esta molécula. La energía total es esta. Tenemos ácido clorhídrico. Aquí sí hay una aportación de hecho, de puentes de hidrógeno. Hay una aportación de energía de dispersión. Y vemos que la energía de dispersión incluso es más grande, como vimos acá, que la aportación de energía por la interacción dipolo-dipolo. Vemos su energía total. Tiene mayor energía de atracción en los enlaces, entonces necesitamos más calor para separar esos enlaces y convertir la sustancia de líquido a gas. Aquí podemos ver conforme se incrementa la energía total, también se incrementa el calor molar de vaporización. Luego podemos ver el NH3, amoníaco. Vemos que tiene energías de dipolo-dipolo por puente de hidrógeno, pero también es mayor la energía de dispersión. Vemos la energía total, mayor energía en las fuerzas de interacción, entonces se necesita más calor para convertirlo en gas. Y el agua, vemos que la mayor parte de su energía de interacciones intermoleculares se debe a los puentes de hidrógeno. También cierta parte se debe a la energía de dispersión. Tiene una energía alta en esas fuerzas de interacción, entonces necesitamos todavía más calor para hacer que pase de líquido a gas. Entonces, como les dije, las fuerzas intermoleculares pueden estar presentes distintos tipos de fuerza en la misma sustancia y van a tener diferentes aportaciones. Ok, esto es todo con respecto a las fuerzas intermoleculares. En el siguiente video vamos a comenzar a ver las propiedades de los líquidos que se deben principalmente a las interacciones de estas fuerzas intermoleculares. Pues por lo pronto este video lo dejamos hasta aquí.